Buenos días a todos. Buenos días, padre. Buenos Buenos días, días. padre. Este, Vamos pues iniciando. Les propuse el Salmo 72. Es un salmo que aparentemente pues no tiene que ver con nuestro tema, en el sentido pues de que Jesucristo lo haya citado o la comunidad primera lo haya utilizado, pero es un salmo definitivamente muy cristológico. Nos habla de un rey futuro, del Mesías. Tanto la tradición judía como la tradición cristiana lo relacionaron con con toda esta expectativa mesiánica, ¿no? Los rasgos del rey que aparecen aquí en el Salmo 72, pues muy bien se le pueden adjudicar a Jesús, como podrán ver, y por eso pues quise sugerir este salmo, eh, especialmente también pensando que el reino de Dios y el rey futuro y Jesús que entra a Jerusalén montado sobre un borrico, pues tienen mucha relación, si bien con con valores totalmente diferentes y contrastantes al poder, ¿no? Tal vez en su momento, de hecho hay toda se podría decir, hay toda una teología sobre el rey en el Antiguo Testamento. En algún tiempo que me tocó dar libros históricos, pero también profetas. Recuerdan ustedes que un rasgo importante de Isaías, pues es su mensaje sobre el Mesías, igual otros textos proféticos, ¿no? Entonces hay todo un pensamiento, pues parece ser como elaborado, ¿no? Pensado, como algunos piensan está este salmo, eh, que nos ayudan a considerar que la expectativa de un rey, el pensamiento sobre un rey, este, pues era todo no solamente una expectativa así como ilusa, eh, como improvisada, no, no, era todo un pensamiento. Desafortunadamente, pues sabemos que la experiencia sobre la monarquía, pues fue una experiencia muy dolorosa, muy difícil, ¿no? Había una expectativa impresionante, pero nunca llegó a realizarse esa expectativa en el Mesías. Más bien, algunos piensan que la historia deuteronomista, que va desde el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, eh, incluso, ¿verdad? Incluido el Deuteronomio, con esa historia pues de reforma deuteronomista, es, pues, podría pensarse la expectativa sobre el rey después de la conquista de la tierra, que desafortunadamente termina con el apresamiento de Sedecías, que se lo llevan preso a Babilonia, y algunos piensan pues es el fracaso de la monarquía, ¿no? Entonces, pues para que no nos desanimemos, y lo digo en serio, eh, estamos en este contexto, estamos en el tiempo de las contiendas políticas, de las campañas políticas. Y yo les confieso que me siento muy decepcionado, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, pues quisiera ser responsable, ¿no? Me siento muy decepcionado, por una parte, porque pues tenemos candidatos eh, pues que han ido cambiando de partido, eso que se llaman los chapulines, ¿no? Y por otra parte, promesas que se repiten y se repiten. ¿Quién de nosotros no ha escuchado promesas desde la infancia o desde hace años que se renuevan, ¿verdad? Se repiten. Que a Juárez se le va a respetar su economía, que Juárez ya no va a tener que aportar tanto, que la iluminación, que los pobres, que la atención a esto, la atención a aquello, ¿no?
Y bueno, pues para que vean ustedes, ahí tendríamos que hacer una reflexión o podríamos hacer una reflexión interesante sobre la autoridad como un servicio, ¿no? Una reflexión teológica incluso sobre el poder. No nos sorprendamos del mal ejercicio del poder. Israel, en el tiempo de la monarquía unida, tuvo 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Lean con atención los libros de Samuel y de Reyes hasta el capítulo 11, Primera de Reyes. Es sorprendente, por una parte, la patología de Saúl, el celo por David, que lo persigue a muerte. Es sorprendente la capacidad militar de David, pero que no podía controlar a sus hijos. Es notable la capacidad administrativa de Salomón, pero que no podía administrar ni controlar su corazón. El capítulo 11 de Primera de Reyes dice con toda sencillez que tuvo 1000 mujeres. Imagínense ustedes. Bueno, desafortunadamente a la muerte de Salomón, su hijo Roboam, poco experto y poco hábil en las cosas públicas y políticas, es responsable de que el reino se haya dividido. Pero la división ya estaba sembrada, ya estaba en ciernes en el tiempo de Salomón, porque explotó mucho a su pueblo. Son cosas que a lo mejor nos falta leer más y que hay libros por ahí especializados que nos ayudan a reflexionar. Entonces, la teología del poder, ¿verdad? En el 920 se divide el reino en 2 reinos, sur y norte. En el 720, 200 años después, el norte es llevado a Siria, es arrasado, ¿verdad? Y en el 598, el sur, Judá, por Babilonia. Primero por Asiria, después por Babilonia. Bueno, les comento todo esto porque este salmo es muy bello en ese sentido de esperanza, de expectativa, de sueño, de soñar, de no dejar de soñar, de esperar, de trabajar. El Padre Nuestro decimos cada mañana: venga a nosotros tu reino. Entonces, por eso me pareció importante, porque la expectativa mesiánica es muy intensa en este salmo, pero también es una característica de nuestras sociedades. Desafortunadamente, el hombre hoy, ayer y mañana damos a personas el poder de un Mesías, ¿no? Entonces hay presidentes, hay responsables públicos, hay gobernantes, ¿verdad? Que saben ejercer su poder, pero desafortunadamente yo creo que hoy por hoy en nuestro mundo la autoridad está muy devaluada, muy cuestionada, ¿no? Muy cuestionada, porque pareciera que el poder, un hombre o una mujer con poder, pues requieren de una estatura humana, de una estatura moral que actualmente no hay, ¿verdad? Una estatura, ya no digamos religiosa, sino una estatura humana, moral, que no se tiene, ¿verdad? Y entonces se anda buscando la manera de colarse para tener autoridad, pero para después servirse, ¿no? Con la cuchara para beneficio personal, ¿no? Por eso es bonito entonces leer este salmo en esa perspectiva, ¿no? Y yo les propongo hoy pues una moción
porque sí vamos a meditar el Salmo 72. Después les puse ahí el prefacio rezamos la fiesta de Cristo Rey, que hace referencia al reino. Y finalmente un apunte muy breve sobre lo que significa el rey y el reino de Dios en el Nuevo Testamento, que es finalmente el centro de la predicación de Jesús, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes, por favor, si alguno de ustedes quiere leer el Salmo 72. Yo, Padre. Sí, por favor, Norma. Dice de Salomón: oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo de rey tu justicia, que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a tus humildes. Traigan los montes paz al pueblo y justicia los collados. Él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de los pobres y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Caerá como la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra. En sus días florecerá la justicia y dilatada paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba pagarán impuestos. Todos los reyes se postrarán ante él, le servirán todas las naciones. Porque él librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara. Se apiadará del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará. De la opresión, de la violencia rescatará su alma, su sangre será preciosa ante sus ojos. Y mientras viva se le dará el oro de Sabá. Sin cesar se rogará por él, todo el día se le bendecirá. Habrá en la tierra abundancia de trigo, en la cima de los montes ondeará como el Líbano al despertar sus frutos y sus flores como la hierba de la tierra. Sea su nombre bendito para siempre, que dure tanto como el sol. En él se bendigan todas las familias de la tierra. Dichoso le llaman todas las naciones. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra se llene de su gloria. Amén, amén. Fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. Bueno, pues si gustan, guardamos un momentito de silencio y nos disponemos para acoger este bello mensaje de un rey ideal, ¿verdad? De un gobernante ideal, ¿verdad? Entonces era tiempo de la monarquía, ahora en el tiempo de la democracia, pues podríamos también pensar en un gobernante con estas características, ¿no? Nos damos un minutito de silencio para todavía subrayar o recordar lo que hemos subrayado. Pues bien, si alguno de ustedes quisiera decir una palabra, aquello que le llama la atención, notemos que de pronto pueda parecer que el Salmo nos queda
ajeno, al margen, porque ya no es tiempo de reyes. Pero el ejercicio de la autoridad es siempre parte de nuestras sociedades. Entonces, el texto pues puede tener, por supuesto, una vigencia, ¿no? Si lo meditamos a fondo, ¿no? ¿Alguno de ustedes quisiera decir una palabra? Padre, Sí. aquí en el comentario que viene en la Biblia del Padre Shekel, nada más la última parte que dice, no basta con rezar por los gobernantes. Como cristianos hemos de esforzarnos para que nuestra sociedad sea más justa, solidaria e igualitaria. Nos ayudará este salmo. Nada más eso, Padre. Sí, pues es muy común que el hombre de todos los tiempos deje en otro la responsabilidad, ¿verdad? México tiene una historia de caudillos. Por ahí un intelectual escribió una historia de caudillos, es decir, el caudillaje es sorprendente en nuestra historia. Si piensan ustedes en un Hidalgo, si piensan en un Iturbide, no se diga en Santana, ¿verdad? En Porfirio Díaz, con todos los años que duró. En fin, algún gobernante. Hay una historia de caudillos y por eso esta oración que se comenta, pues se me hace muy interesante pedir por nuestros gobernantes, pero en estos tiempos y la democracia es muy importante la responsabilidad de los pueblos, ¿verdad? Y a los pueblos les gusta como colectivo que les resuelvan sus problemas, ¿verdad? Y por eso es muy común proyectar en un sujeto o en un grupo toda la responsabilidad, ¿no? Hay que estar muy atentos a eso. ¿Alguien más? Padre, Sí. a mí me llamó mucho la atención los versículos 1 y 2, en donde dice que entregue al rey su juicio, ¿verdad? Y el 2, que gobierne su pueblo con justicia. Y luego, releyendo los apuntes que usted nos dio, me llama mucho la atención, cómo nos dice, ¿verdad? Los frutos de la justicia y el juicio, que nos dice, reposará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. El producto de la justicia será la paz, el fruto de la equidad, una seguridad perpetua. Cuando yo lo estaba leyendo decía, ¿cómo nos falta entonces todo esto, verdad? La equidad, cómo nos falta el buen juicio de nuestros gobernantes, porque ahorita estamos viviendo precisamente todo lo contrario. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay pobreza extrema para mucha gente y abundancia para muy poquitos. O sea, lo veía y pues lo traía a la actualidad, ¿verdad? Me llamó mucho la atención esos dos versículos ya relacionados luego con el apunte que usted nos envió. Muy actual y con mucha necesidad, ¿verdad? Sí, 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 pues ahí está, ¿verdad? Realmente es como esa visión idílica, ¿no? Ahí el autor utiliza una palabra hiperbólica, ¿no? Una hipérbole es una exageración, ¿no? Es una manera en donde se agiganta, ¿no? Se hace, se magnifica un escenario, ¿no? Y aquí es precisa, los versos que citaste, Telma, es... En la Biblia dice, entrega al rey tu juicio y Es el tu 1 y 2, ¿verdad? justicia. ¿Mande? Ese es el 1 y 2. Ajá, el 1 y 2 es los que yo hice referencia. Y luego ya lo siguiente que le comenté es la segunda hoja del comentario que usted nos mandó. Ok. El segundo párrafo. Sí, entonces. Y esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Reposará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. ¿Cuál es el producto de la justicia? La paz. El producto del fruto sí. Entonces, El fruto de la equidad, una seguridad.
toda esta realidad que se sueña, que se desea, dice el verso 5, durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Caerá como lluvia en los retoños, florecerá en sus días la justicia, prosperidad hasta que no haya luna. Pues ¿cuándo no va a haber luna? Nunca. Siempre está la luna ahí, entonces dominará de mar a mar, etcétera, ¿no? Entonces es esa visión sorprendente, ¿verdad? Que yo le decía yo pensaba, perdón, y en los días de Adviento los recordamos, esa visión idílica, ¿verdad? Positiva, si se acuerdan ustedes, en el tiempo del Adviento leemos un texto de Isaías en el capítulo 11 a propósito del Mesías, en donde se dice, justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, etcétera, ¿no? Entonces, esta visión, pues muy bonita, muy de futuro, que finalmente nos hace pensar y soñar, no desesperar, ciertamente, como se decía en el primer comentario de ustedes, se le pide a Dios, pero también trabajando nosotros, ¿no? Esto es importante, pues, como una doble tarea, ¿no? Dios y los hombres, a Dios rogando, con el mazo dando, decimos. Y efectivamente, pues no de ninguna manera pretendo ser pesimista ni sembrar eso, pero estamos en un tiempo muy difícil, ¿no? En un tiempo muy difícil, incluso cuando hablamos de la familia, pues la estructura familiar está muy golpeada. Cuando hablamos de acompañamiento de los jóvenes tienen muchas alternativas, ¿no? El otro día nos sorprendimos aquí, porque hay un joven monaguillo muy, muy noble, muy bueno, pero de pronto dejó de venir y nos dimos cuenta que le habían hecho una oferta económica para cuidar una casa, ¿no? Y esa casa pertenece a un grupo delictivo, ¿no? Entonces, claro, a un jovencito, a un niño, le ofrecen dinero y de la noche a la mañana, entonces estamos en un momento difícil. No se diga a nivel de gobernantes, cuando muchos de nuestros gobernantes, casi puedo asegurar, no conocen los principios del partido al que pertenecen o la historia. Entonces, realmente se me hace un tiempo difícil, ¿verdad? Y más por las alianzas que se hacen en función más de ganar, más que de otra cosa, ¿no? O sea, que el PAN se alíe con el PRI, que el PRI esté dispuesto a aliarse con otros partidos, que el PRD, que ya casi no existe, que Morena, con todas las cuestiones que ha ido manifestando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil, es un tiempo de discernimiento no fácil, ¿verdad? ¿Alguien más, a propósito de las características del rey, la estructura, la estatura, ¿verdad?, de este sujeto que es presentado como rey? A ver, entonces, Claudia y luego Alba, sí. Okay. Son detallitos nada más pequeñitos, padre, o sea, que me llamó la atención. O sea, en el versículo 5 dice que dure tanto como el sol, como la luna por generaciones. Ese se me afigura que es para Cristo, para Jesucristo, que dure tanto, o sea, eternamente. Y luego el versículo 10, que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Ese versículo está aplicado al niño Jesús de Belén. Y luego también en ese versículo 10 llaman reyes a los reyes magos de Sabá y Arabia. Por culpa de este salmo, en el Evangelio de Mateo, ahí le llaman magos, entonces cambian a reyes en este salmo.
En el 17, que su fama sea eterna y su nombre se perpetúe como el sol, también a Jesucristo. Y como usted dice, es un salmo que nos invita a esforzarnos como buenos cristianos para nosotros trabajar para el bien de nuestra sociedad, que sea justa, solidaria, equitativa. Pero esos 3 versículos a mí me llamaron la atención, el 5, el 10 y el 17, y las características que presenta. O sea, yo nunca imaginé que iba a hablar de que se aplica al niño Jesús, el versículo 10. Bien, gracias Claudia. Alba. Padre. Sí, Alba. Perdón, no sé dónde está Alba, pero yo pedí la palabra. Sí, sigue Alba y después usted, Mari, por favor. Okay. Mire, padre, a mí me llamó la atención tanto el principio como el final de este salmo. Me gusta mucho cómo el salmista, cómo lo introduce. Hay 4 palabras en el primer versículo. Una es juicio y justicia, que son sinónimos, pero a la vez son atributos del poder. Y luego rey y luego al hijo del rey. Es como si estamos hablando de la legitimidad de esta dinastía. Eso se me hace impactante. Y luego, bueno, en sí todo el salmo. Y luego al final, como que cierra el salmista con una alabanza, una doxología, o sea, anunciándonos que Yahvé es el único que hace estas maravillas. Es como darnos a entender una universalidad de la salvación que es para todos. Eso me impactó. Muy bien, gracias, Alba. Sí, padre, a mí me llamó la atención el 5, durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Y el 17, que su fama sea perpetua, que dure tanto como el sol. Definitivamente, esto me recordó algo que leí en Isaías, nomás que lo anduve buscando y exactamente no lo encontré, que entre las promesas de nuestro Señor dice que el que persista es el que va a vencer. O sea, estamos en unos tiempos en que yo creo que tanto la comunidad como las personas que pretenden ponerse al control, pues parece como si estuviésemos en unas carreras de persistencia, en unas carreras de a ver quién aguanta, ¿no? ¿Quién aguanta más? Y efectivamente, como usted dice, pues estamos entre un régimen viejo y caduco que se resiste al cambio y otro que intenta y todavía no encuentra el camino para una nueva etapa. Estamos entre esos dos y yo pienso que la comunidad es importante en estos momentos, nosotros, ¿no? Precisamente los que están ahorita, que ya sabemos la historia de muchos de ellos, ¿no? Y espero que estén informados también la mayor parte de la sociedad para saber en quién van a poner sus esperanzas. Pero precisamente en Isaías, no sé si usted se acuerde, entre las promesas de nuestro Señor, que el que persista, el que tenga ese don de aguantar y de tratar de llevar las cosas a un buen mediano final, porque pues las vidas son ciclos y yo siento que estos ciclos se han repetido a lo largo de la historia, ¿verdad? Algunos aterrizan bien, algunos aterrizan más o menos, pero ahí la llevamos. Entonces me acordé de Isaías en ese historia. No recuerdo ahorita en este momento, pero bueno, pues finalmente es un mensaje muy cristiano, la perseverancia, la persistencia, la fidelidad, ¿verdad? Que también es un texto que ahorita no recuerdo de memoria, del Apocalipsis, ¿verdad? A propósito de la persecución y de tiempos difíciles, pero yo creo que es un mensaje muy, muy bíblico, muy evangélico, ¿no? Gracias, Mari. ¿Alguien más? Miren, ¿cómo se puede decir? Una recomendación, una provocación. Cuando hablamos de rey o de autoridad, pensamos en los gobernantes. Sin embargo, el servicio de la autoridad
lo tenemos todos normalmente. El ser padre o madre de familia es un servicio de autoridad. El ser maestro, el estar como jefe en el trabajo, el ejercer un servicio en la iglesia. Y es muy interesante que el ejercicio de la autoridad puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Algunos se han quejado de hasta de las secretarias de la parroquia, porque la señorita de la parroquia, la secretaria, apenas se le ha investido con algo de autoridad y manda con caras destempladas a la gente que va a preguntar por un requisito, sin mayor explicación. No se diga el sacerdote, ¿verdad? Entonces, todos ejercemos autoridad. Por supuesto que hay autoridades, ejercicios de autoridad con mayor repercusión. No es lo mismo ser padre de familia que ser un maestro, que no es lo mismo ser maestro que ser un sacerdote, no es lo mismo ser responsable de director de una escuela a ser presidente municipal, etcétera. Lo más importante ahí es invitarlos y provocarlos para que nosotros revisemos nuestro ejercicio de la autoridad también a la luz de estos conceptos. Porque pues nos sucede a todos que es más fácil criticar al gobernante, al presidente, etcétera, que buscar si estos criterios de autoridad tienen predominio en nosotros, ejercen en nosotros, ¿verdad? Es importante, no lo olviden, porque la autoridad viene de Dios y Dios confiere pues esta posibilidad, esta capacidad, este servicio que todos somos invitados pues a ejercer y que de hecho lo ejercemos. Pero a veces como padres de familia somos muy autoritarios con los hijos. A veces como padres de familia somos muy pasalones. No tenemos lo que se dice hoy, tenemos miedo de ejercer la autoridad, ¿verdad? Hoy se reflexiona mucho sobre este problema de ser autoridad y entonces se habla de padres adolescentes que quieren congeniar con sus hijos, que quieren estar a la par con sus hijos, que no quieren tener conflictos, que les dejan hacer todo. Y la autoridad es una tarea, es una misión, ¿verdad? Por eso pensamos en el rey autoridad de acuerdo con estos conceptos y pues podemos pensar también en nosotros, ¿verdad? Esto me parece muy importante. Me voy si gustan al texto que les ofrecí, ¿verdad? Como ya se anota allí en el texto, pues tiene un sabor mesiánico, ¿no? Especialmente para la tradición cristiana, si bien también para la tradición hebrea, judía, ¿no? Este salmo, aunque está relacionado por la tradición con Salomón, probablemente sea un salmo que se dio más tardío, pues. Podemos pensar en finales del siglo VIII, mediados del siglo VII, con dos figuras, paradigmas, modelos de autoridad, como fue Ezequías a finales del siglo VIII y Josías, ¿no? Pero vean ustedes, lo sorprendente es que Ezequías pues fue, digamos que de la historia monárquica podemos rescatar dos reyes, ¿no? El rey Ezequías, digamos que son considerados como santos, ¿verdad? Por la tradición, y el rey Josías.
El rey Ezequías, que vivió del 716 al 687. Y es sorprendente que a Ezequías lo sucede Manasés, un rey que duró, pues extrañamente, mucho tiempo, ¿verdad? Porque Manasés duró fácilmente 45 años. Pero Manasés, según el libro de Reyes, fue un rey sanguinario, ¿no? Tan sanguinario que casi se llena Jerusalén de sangre, ¿no? Y era hijo de Ezequías. Son de esos misterios, ¿verdad? Porque Ezequías fue un rey bueno, un rey reformador, y Josías, que estamos a mitad del siglo VII, 650 a 619 o 29, contemporáneo a Jeremías. Pues probablemente este salmo surge a la luz de estos dos grandes reyes. Y nos sorprendemos porque en la historia monárquica de 40 reyes, más o menos, de 40 reyes, piensen ustedes en eso, apenas podemos rescatar 2 reyes buenos. De la mayoría se dice que hicieron lo que no agradaba a Dios. Es un estribillo que se repite en el libro de Reyes. Tenemos pues a Saúl, David y Salomón. Si bien hay que ser honestos para recordar aquello que les decía al principio. Y luego a la ruptura o a la división de reinos se dan un camino largo y amplio, unos 40 reyes, de los cuales apenas tenemos 2 reyes buenos. Por eso es muy interesante leer la historia, no solamente la historia de Israel, la historia de México, la historia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, porque eso nos permite, pues por una parte, tener un corazón humilde y realista. La historia está marcada, nosotros diríamos en términos teológicos, por el pecado del hombre, pero también está marcada por personas insignes, ¿no? Personas que marcan una época, ¿verdad? Personas que determinan el rumbo. Esa es la vida, ¿no? Por eso no podemos, conviene formarnos y conviene conocer la historia, porque a pesar de que hubo 40 reyes y solamente 2 reyes buenos, en gran medida, sin embargo, el pueblo no desistió y siguió esperando. Y entonces este salmo es un salmo que alimenta esperanzas, ¿no? Que permite creer, esperar que aquello que había dicho el Señor a través de Natán en el tiempo de David, aquello que escribe el profeta Isaías con esos textos que leemos en los días de Adviento, ¿verdad? Esto va generando una expectativa y pues hay una teología también, hay un apartado teológico por ahí en Sofonías, profeta Sofonías, cuando habla del resto, ¿no? De un resto fiel. O sea, podrá pasar todo, o sea, a propósito de lo que decía Mari, ¿no? Podrá sucumbir el reino, podrá haber gente malvada, podrá pervertirse todo, pero con un resto fiel, Dios sigue avanzando en la historia y animando para que se sueñe en esta nueva humanidad o en esta nueva realidad, como nos lo dice aquí. Imagínense ustedes esa frase tan bella que ya citaban ahorita, ¿verdad? Florecerá en sus días la justicia, ¿no? Habrá prosperidad hasta que no haya luna, ¿verdad? Bueno, entonces, pues por eso este salmo tiene un sabor monárquico, ¿verdad? Si tienen ahí sus referencias históricas, no dejen de leer la segunda parte del segundo libro de Reyes, creo que es el capítulo 22, el capítulo 16 del segundo libro de Reyes, pero ahí aparecerá el nombre de Ezequías y Josías, ¿no? El salmo en realidad está concentrado
en versos 1 al 17. Hay un detalle muy significativo que ya alguien ha señalado. El Salmo inicia diciendo confía, oh Dios, y termina bendito Yahvé, Dios de Israel. O sea, Dios es el protagonista mayor de la historia del pueblo de Israel. ¿Verdad? Dios es el protagonista mayor. Terminamos pues con esos últimos versos que son más que nada un canto, una doxología, y porque también con este salmo se termina el segundo libro de los salmos. Recuerden ustedes que son 5 partes, un pentateuco de salmos. Habíamos terminado la primera parte de los salmos. Se me fue. El 72 nos lleva pues a concluir con la segunda parte, el segundo libro, digamos, de los Salmos, y lo hace con una doxología. El Salmo 41 termina la primera parte, 72 termina la segunda parte, ¿no? Tenemos ahí también, se hace un señalamiento muy simpático, como 3 jaculatorias, ¿no? Esto que ya se ha señalado, que su reino dure como el sol, ante él se postren todos los reyes, que su nombre dure para siempre, ¿no? Iniciadas por una invocación potente, ¿no? Estamos aquí en la presencia de una página muy bien pensada, ¿no? Muy bien estructurada. A mí me hace pensar esto y los invito a considerar. El pasado 10 de mayo, que por cierto, pues felicito a todas las mamás, ¿verdad? Aquí presentes, y hoy a ustedes que ejercen con estos, aunque ahí sigue muy calladito, a ver si nos invita aunque sea un chocolate, hombre, un sneaker, por favor, Jorge. Fíjense ustedes, el 10 de mayo pasado, el lunes, el Papa Francisco dio a conocer un documento que me llamó la atención. Es un documento que se llama Antiguo Ministerio, ¿no? Antiquum Ministerium. Y es un documento que llama la atención porque establece, el documento habla del ser catequista, y entonces ahora de una manera formal, oficial, se establece el ser catequista como ministerio en la iglesia. Lo que me llama la atención son 2 cosas. Primero, pues que el ser catequista se le dé ese rango, me parece que nos recuerda que es una tarea grande, digna, valiosa, indispensable en nuestra iglesia. Y segundo, que nuestro Papa, en medio de esta pandemia y de tanto cansancio de la humanidad, pues él siga animando, ¿no? Ha escrito este año muchas cosas, Fratelli Tutti, soñemos juntos. Hace poco, en enero, sacó un documento también, no un documento oficial, sino hablándole a la Conferencia Episcopal Italiana, hablaba también del valor de la catequesis, ¿no? En fin, esto me llama la atención porque mientras algunos gobernantes o algunos hombres buscan cómo sacar ventaja y tajada económica o de la que sea para su beneficio, el Papa Francisco se empeña en animarnos, en hablarnos de las cosas de la fe, de cumplir su ministerio y de ejercer su ministerio con servicio, con creatividad, con humildad, con generosidad, ¿no? Creo que no debemos dejarlo de mirar, porque al menos a mí me resulta un modelo importante, ¿no? Entonces, tenemos aquí en el Salmo estas referencias que son como estrofas, ¿no? El primer tema de relieve ofrecido por el Salmo es el que se refiere a lo social, al buen gobierno, del buen gobierno marcado con insistencia a través del léxico de la justicia y de la defensa de los pobres.
pues esto que se ha convertido en un estribillo de lucha política, de darle despensas a los pobres, de darles beneficios a los pobres, pero muchas veces, como lo dice el Papa Francisco, de mantenerlos dependientes sin que, como decían algunos de ustedes al inicio, se tiene que hacer del hombre un sujeto que participe, que se comprometa, que se responsabilice, ¿verdad? No un sujeto al que se le dé todo, ¿verdad? Porque ahí es importante. Y el Salmo nos invita pues a referirnos, a pensar en este tema de la justicia, los pobres, cómo deben estar implicados, involucrados, incluidos en un servicio de autoridad. La defensa del pobre y del débil es un lugar común en la estructura de la monarquía, así se piensa, no se diga cuando leemos a Isaías 61, el texto utilizado por Jesús en la sinagoga de Jerusalén, en la sinagoga cuando se presenta, ¿no? Entonces, la justicia, la defensa del pobre, la defensa del último, ¿verdad? La lucha contra el opresor, esta expresión tan curiosa, si ustedes la ven en el verso 9, dice, ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo, ¿no? Sus enemigos morderán el polvo. Entonces, el soberano viene representado, pues según el esquema bélico del triunfador. En el Salmo 2 se ha dicho ya en su momento que se trata de un retrato ligado a hechos concretos. Los vasallos son obligados por el rey a lamer el polvo como la serpiente, así como lo dice Miqueas. En el verso 9 de nuestro Salmo tenemos el mismo tipo de imagen, esto que acabo de leer. Sus enemigos morderán el polvo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos ante una figura ideal, muy deseada por todos los tiempos, pero que contrasta tanto con nuestra realidad, y eso muchas veces nos hace pues desanimarnos, nos debe de animar para nosotros seguir trabajando, ¿no? Y yo creo que es lo que le debemos de pedir a Dios, que no nos quite nuestra esperanza, sino que la renueve, pase lo que pase, de tal forma que pueda decirse de nosotros o podamos decir de nuestra fe aquello que se dice de Moisés, si recuerdan ustedes en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, permaneció firme como si viera al invisible, ¿no? Permaneció firme como si viera al invisible. Vamos a hacer aquí una pausa para continuar con el comentario. Como les decía, vamos a concentrarnos hoy en este Salmo 72. Me parece que es muy actual e incluso nos puede dar elementos también para seguir reflexionando no solamente sobre nuestros políticos, aquellos que ejercen la autoridad, sino no se olviden, hay que ser muy autocríticos. ¿Cómo ejercemos nosotros la autoridad? ¿Verdad? Todo el tema de la violencia femenina, todo el tema de la violencia doméstica. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero por ahí los analistas, el tema de la pederastia, el tema del gobierno, es, como dicen algunos, es tema de poder. Entonces el hombre que no sabe ejercer, el hombre y la mujer, ¿verdad? Se habla hoy de empoderamiento, ¿no? Femenino. A veces encontramos una actitud sumamente agresiva en mujeres que incluso son capaces de ir a quemar la puerta de la casa de gobierno, etc. Tal vez haya mucha agresividad reprimida, pero de nuevo, el tema del poder, ¿no? Y me parece que este salmo nos brinda la oportunidad de reflexionar, ¿verdad? Esto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Nos vemos ahorita en unos 10 minutitos, por favor. Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí me está escuchando, padre?
¿Todavía? Sí, sí, muy bien. Nomás una pregunta al principio del texto que nos envió. Pues yo me imagino, dice en el texto que usted nos envió, dice muy querida a la liturgia cristiana de Navidad, en su reflexión mesiánica de Navidad por el hecho de que, por el Rey Universal, porque se refiere a un rey o algo así, padre. Sí, pues más bien porque en Jesús se cumplen las esperanzas mesiánicas, en Jesucristo digo, los reyes, o sea, los reyes magos consideran a Jesús como rey, lo halagan con un regalo de oro, ¿verdad? Ajá. Ofrendas. Todos los textos de Adviento nos hablan del Mesías esperado. Ajá. En Jesús se cumplen estas expectativas de acuerdo con los pastorcitos, de acuerdo con los magos. Entonces, por eso en la liturgia cristiana nos ayuda a descubrir en este salmo el cumplimiento de las promesas, ¿no? Sí, definitivamente en él yo creo que sería el único gobernante en que se podría cumplir lo que dice en el salmo, porque pues yo creo que aquí un gobernante terreno para que se cumpla todo eso que nos dice el salmo, yo creo que está un poquito complicado. Pues si no todo, por lo menos a lo mejor en la historia puede haber personas, gobernantes que se acerquen al menos con uno de estos rasgos, ¿no? Pues sí. Y yo creo que no podemos aspirar a que un gobernante tenga todo el perfil, pero a lo mejor parte del perfil, ¿no? Sí, en alguna parte leí, pues no sé qué tanta razón tendría ese filósofo que leí en algún lugar, que decía, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. No sé hasta dónde alcanzará de certera esa frase. Bueno, pues como decíamos, se trata incluso en la misma experiencia del pueblo de la Biblia, no solamente de esperar una persona ideal, un rey ideal, sino también de corresponder con tareas y responsabilidades. Yo creo que es una tarea que se complementa, ¿verdad? Sí, gracias. Vuelvo yo al texto en la segunda parte, en el apartado donde dice la relectura mesiánica. Dice el triunfo del soberano Mesías, según la retórica de Palacio, adquiere contornos cósmicos por todo esto que ya se ha notado, ¿verdad? Porque todas las naciones se sujetan al rey davídico y en el mundo se abre una edad, dice, hiperbólica de oro en la cual el grano de trigo ondeará sobre las cimas de los montes. Es decir, el autor exagera, magnifica, ve de una manera sorprendente que con este sujeto, con este rey, no solamente los pobres serán beneficiados, sino también habrá una transformación cósmica, ¿no? Como dice aquí, florecerá en sus días la justicia, prosperidad hasta que no haya luna, dominará de mar a mar, ante él se doblará la bestia, etcétera. Es decir, hasta el mismo mundo será conturbado, ¿no? Será afectado, ¿no? Es así de grande la llegada o la esperanza, ¿no? En un personaje de este nivel, de esta calidad. Yo los invito a pensar, y por eso lo hacía antes de concluir la primera parte. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos 3 signos mayores. El óleo en nuestro pecho, en nuestro pecho, que quiere denotar que somos ya morada del Espíritu Santo. El bautismo por el agua, que somos constituidos hijos. Y la unción en la frente es muy interesante y ojalá podamos reflexionarla más. La unción en la cabeza, el santo crisma, dice, nos hace partes de Cristo, nos incorpora a Cristo profeta, a Cristo sacerdote y a Cristo rey. Esto quiere decir que nos unimos a Jesucristo y hacemos de nuestra vida una liturgia, ¿no? Cristo sacerdote. Nos unimos a Jesucristo y hacemos de nuestra vida testimonio, ¿no? Cristo profeta.
nos unimos a Jesucristo y luchamos para que sus valores, su reino sea una realidad. Entonces, pues por eso se me hace también interesante este salmo, porque no solamente nos hace pensar en la persona ideal como es Jesús, sino cómo nosotros podemos entrar en este itinerario, ¿verdad? Sería interesante si volvemos a algunos textos de Adviento, ¿verdad? Que nos ayudan a soñar y a pensar, que se me hace que es una de las dimensiones, soñar en el sentido positivo, ¿no? Como hombres y mujeres de esperanza, como hombres y mujeres llenos de optimismo, aún en medio de la dureza de la vida, ¿verdad? Y como lo decía, lo dice Isaías, perdón, en el capítulo 2, cuando sueña, ¿no? Que Dios será árbitro de las naciones, juez de pueblos numerosos. Sueña que de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Además de que Dios será árbitro de las naciones, ¿verdad? Y en otro texto, también de Isaías, clásico del capítulo 11, cuando brota un renuevo del tronco de Jesé, pues nótese ahí el simbolismo de un tronco ya caduco, avejentado, sin fuerza, sin vida, y de pronto surge un brotecito, ¿verdad? Entonces, los textos de Adviento seguramente nos ayudan a conectar de una manera muy concreta con este tema de la esperanza, ¿no? Ya se había notado cómo esto se ha magnificado tanto que los 4 puntos cardinales convergerán sobre el rey, ¿no? Alguien hacía referencia a esto, ¿no? El este del desierto, el oeste de Tarsis, el sur de Sabá, ¿verdad? Entonces los reyes que vienen de oriente, en realidad, pues es el nororiente, ¿verdad? Entonces de todas partes confluirán, ¿no? Para reconocer al nuevo monarca, al nuevo rey, que es lo que es una de las cosas que quiere ejemplificar Mateo con esa escena tan bella de los Reyes Magos, en donde se cumple en Jesús lo que había anunciado el profeta Isaías, ¿no? En esta manera, pues, estaba lista la lectura mesiánica que habría utilizado estos esquemas reales, elogiosos para exaltar el nuevo mundo del Rey Mesías, envuelto en su paz, shalom, perfecta, ¿no? Pues es muy bonito esto, especialmente porque nos abre a un tiempo nuevo, diferente, esperanzador, y como dice Isaías en el capítulo 32, reposará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. Es muy bonito este texto. Por eso ahí está, la escritura debe de estar siempre como un referente, ¿no? En medio de nuestra vida, que a veces nos visita el pesimismo, la sensación de fracaso, una visión negativa, ¿no? Entonces, el profeta Isaías no se cansa de cantar y de invitarnos a pensar tiempos nuevos. También hoy, También hoy con esta racha tan dolorosa de la pandemia, con tanta muerte, ¿no? Y aunque algunos especialistas anticipan que este segundo año será más difícil que el primero en lo que se refiere a la pandemia, de todas maneras, para el creyente, pues su esperanza no está en si continúa o no la pandemia, sino su esperanza bien fundada está en Dios, ¿no? Como dice el final de la carta a los Romanos, sea que vivamos, somos del Señor, sea que muramos, somos del Señor, a Él le pertenecemos, ¿verdad? El capítulo 32 de Isaías dice: al fin será derramado desde arriba sobre nosotros espíritu. Se hará la estepa un vergel, y el vergel será considerado como selva. Vean ustedes
Isaías, el padre Shekel dice que es el Dante de la poesía bíblica, ¿no? O sea, la visión, la manera como describe un futuro nuevo, totalmente diferente. La estepa, pues sabemos, es un terreno plano, un llano, ¿no? Bueno, ahí se convertirá en un vergel. El vergel, que ya es gran cosa porque pues es una planta frutal. No, el vergel se convertirá en selva, ¿no? Reposará en la estepa la equidad, o sea, la igualdad para todos. La justicia morará en el vergel. Entonces, la equidad y la justicia como personas, como la Biblia gusta ejemplificar, ¿no? Estos valores. El producto de la justicia será la paz. El fruto de la equidad, una seguridad perpetua. Esto que ya había citado, creo, Pepita, ¿no? Y habitará mi pueblo en albergue de paz, en moradas seguras y en posadas tranquilas. Pues vean ustedes el gran problema que el Papa ha tenido la valentía de señalar, que es la migración. Y piensen ustedes, nadie deja su tierra voluntariamente ni por gusto. Sin embargo, de pronto me encuentro personas, dicen, hastiadas del tema de la migración. Algunos hasta los han perseguido, los han maltratado, los han corrido, ¿verdad? Dice, habitará mi pueblo en albergue de paz, ¿no? Es sorprendente las historias que escuchamos de gente que llega de Centroamérica, o sea, que no pueden vivir en paz en su tierra. Es como si cada día vinieran a nuestra casa o periódicamente a nuestra casa a pedirnos una cuota de la cual no tenemos ninguna obligación. Pero hay una deshumanización tremenda en nuestro mundo, que estas palabras realmente pues hacen un eco muy, muy profundo, ¿no? Dichosos vosotros que sembraréis, cabe todas las corrientes y dejaréis sueltos el buey y el asno, ¿no? Entonces un tiempo nuevo que se podrá dar con el perfil de este nuevo rey y que está bajo la autoridad de Dios, porque según la teología bíblica, perdón, el rey no es propietario de nada, es un lugarteniente de Dios. Cuida a su pueblo como un viñador, como lo dicen los profetas, ¿verdad? Veamos el comentario del padre Shekel, que es muy abundante. Si se fijan, pues es un salmo que no cita a Jesús, no es utilizado por la tradición cristiana, pero como ya decía alguno de ustedes, creo que Claudia o alguien más, pues aquí en este salmo muchos vieron el cumplimiento de lo que dicen, ¿verdad? Mirando el salmo y mirando a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el nombre que se ha dado al rey es el Mesías, ¿no? Y los cristianos lo identificamos con Jesús de Nazaret. El testimonio de los antiguos es unánime y el punto de apoyo primero y quizá más fuerte es el texto de Juan 22, que dice, el Padre no juzga a nadie, ha delegado en el Hijo toda potestad de juzgar, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Lo que ha soñado el deseo y ha anunciado la esperanza se hará realidad en el Mesías. Se me hace muy bonita esta frase, lo que ha soñado el deseo. Ya el deseo es un sueño, pero lo que ha soñado el deseo y ha anunciado la esperanza. Las hipérboles dejaron de serlo y para los cristianos la realidad supera maravillosamente con Jesús lo imaginado. El Mesías glorificado, sentado a la derecha del Padre, recibe el reino universal y perpetuo, un reino que no es de este mundo, como lo dirá Jesús en el momento del juicio. Mirando al acto final, anuncia Pablo en el Areópago,
porque tienes señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre que ha designado. Planteada la transposición global, podemos articularla en unos cuantos caracteres fundamentales de ese reino universal de justicia y paz, de salvación y liberación contra los opresores y a favor de los pobres. Y aquí pues yo los invito a que vean ustedes estos textos que en realidad hacen referencia al subtítulo, ¿no? Ese reino que se anuncia es un rey eterno, ¿verdad? Que durará para siempre, según Lucas, ¿no? Y pues piensen ustedes que el reino está en el corazón de la predicación de Jesús. Pero también es muy bello pensar que ese reino ya está presente en medio de nosotros porque Dios con su Hijo nos ha visitado y ha sembrado esa semilla de eternidad, ¿verdad? Es un reino universal. La adoración de los magos representa ese homenaje. ¿Dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? Dicen los magos, ¿verdad? Y en los magos, como ya alguien lo señalaba, pues definitivamente está simbolizado los pueblos paganos. También la multitud al convertirse en Pentecostés, dicen, todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, ¿no? Es un reino de justicia y de paz. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Pues vean ustedes, la semana pasada, el Día de la Madre, no, el lunes pasado, el Día de la Madre, se reunieron un grupo de señoras, madres de hijas desaparecidas, que acompaña el padre Francisco García, y pues ellas, junto con tantas personas de nuestro país, pues viven un calvario sorprendente porque la autoridad no busca a las desaparecidas. Tienen que ser los familiares los que buscan. Y cuando descubren, pues, indicios de cosas chuecas, corruptas, de que hay un vínculo entre la autoridad y las mafias, como ustedes no sé si se dieron cuenta de una triste noticia, nomás pensar en la madre conmueve, ¿no? El viernes antepasado en Guadalajara, 8 sujetos entraron a una casa, sacaron a 3 personas, hermanos, jóvenes, uno de ellos universitario, el viernes, y el domingo los encontraron muertos, ¿no? Hubo después una manifestación impresionante en Guadalajara, pero tristemente esto es uno de tantos acontecimientos en el país, ¿verdad? Entonces, esta aspiración, este sueño, ¿verdad? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, y el Mesías, el Rey Mesías que viene como un Rey de justicia y de paz, como lo dice el verso 1 al 4 de nuestro Salmo. Romanos 14 es muy interesante porque dice que el reino no va a estar aquí o allá como una localidad, un espacio, sino el reino es justicia y paz, ¿verdad? O sea, ahí donde hay justicia, ahí se manifiesta. En ese sentido, pues, podemos pensar en la realidad del reino y el Rey Mesías Jesucristo como quien viene a sembrar y a iniciar esta realidad. Pero yo le pido en la medida que más entro en la edad, en mayor edad, y que a veces a uno de pronto le puede ganar el pesimismo y lo negativo, pues es esta capacidad que nos ofrece la palabra de Dios de esperar, de creer, de soñar, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, lo que ha soñado el deseo, ¿verdad? Lo que ha soñado el deseo. Entonces, en Jesús se cumple de una manera total y definitiva la expectativa de un rey con estas características, de un personaje con esta estatura moral, ¿verdad?
Tristemente, las personas que quieren entrar por aquí, muchos de ellos son muertos porque incomodan, ¿verdad? Incomodan en todas partes. Entonces, pues tal vez por eso también no es tan sencillo encontrar una persona con este nivel, con estas características, ¿verdad? En Apocalipsis 14 se dice que llevaba un evangelio eterno para evangelizar a los habitantes de la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo, ¿no? Entonces es este sentido de universalidad, ¿no? Los padres añaden, voy terminando este apunte de Padre Shekel, y vean ustedes que aquí viene una nota teológica sobre la iglesia, porque dice, los padres añaden o sugieren otros particulares. Por ejemplo, bajar como lluvia, del verso 6, caerá como lluvia en los retoños, hace referencia al misterio de la encarnación o al nacimiento, ¿verdad? Teodoreto dice, como a la lluvia, significa claramente la generación humana sin ruido y en secreto. Nadie escucha caer el rocío sobre la tierra o sobre el vellón. Así fue la concepción del Señor. El mismo José no se enteró y un ángel hubo de instruir. Curiosa es la interpretación del verso 5 que nos da Casiodoro, ¿no? Porque el 5 dice, durará tanto como el sol, como la luna, de edad en edad. El sol es el Hijo de Dios, la palabra del Padre. Vean ustedes esta frase, la luna es la iglesia, que refleja la luz del sol, que parece crecer y decrecer en las persecuciones y en la paz. Pero la luna no tiene luz por sí misma, la recibe del sol. La iglesia no tiene luz por sí misma, la recibe de Cristo. Por eso es una de las imágenes pues muy bellas de la iglesia como luna, ¿verdad? Curiosa es la interpretación, perdón, el río del verso 5, ¿verdad? El verso 5 dice, perdón, verso 8, dominará de mar a mar desde el río al confín de la tierra, para varios el Jordán, ¿verdad? Y bueno, pues aquí ya algunos piensan que se anticipa el Padre Nuestro, venga tu reino, ¿no? Les puse ahí una nota que es el prefacio en la misa de Cristo Rey, ¿verdad? Es muy bonita esta oración. No sé si la han seguido, normalmente la han escuchado. Y me parece interesante porque dice, has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Dice, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. Y entonces lo describe, ¿no? Reino de verdad y de vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz. No se olviden ustedes, todos los días decimos, venga tu reino. Y para que el reino venga, no basta pedir lo que caiga del cielo. Es necesario trabajar con el Rey, como dirá San Ignacio de Loyola, para que él y sus valores pues, se hagan presentes en medio de nosotros. Bueno, pues solamente al final he puesto un apunte muy breve sobre una nota teológica sobre el reino que procede del hebreo, ¿verdad? Melech, Malkut, ¿verdad? Entonces, Melech es rey, Malkut es reino, Basileia, Basileus, Basileia, basílica. Ven ustedes, pues nuestra lengua tiene especiales raíces en el griego y en el latín, ¿verdad? Este término tan querido para Jesús, que bueno, nos hace pensar cómo está en el corazón de la predicación de Jesús, ¿verdad? Y es una buena noticia, porque para nosotros con Jesús
ha irrumpido la vida, el reino de Dios en medio de nosotros, pero sabemos que es un reino que se tiene que medir con otro parámetro. No es el poder, no es la autosuficiencia, no es el dinero, es un reino de fraternidad, es un reino de comunión extrema como la de Jesús, es un reino de servicio como Jesús que lava los pies a sus discípulos, es un reino en donde uno se siente familia. Entonces ahí está pues la gran invitación de hacer que este reino. Hay una nota interesante con la que termino. No sé si ustedes sepan un poco de la historia de los esenios. Los fariseos en el tiempo de Jesús, a veces los criticamos de moralistas, de radicales, pero ellos tenían una visión muy interesante. El reino de Dios es una realidad que viene de Dios, pero nosotros podemos apresurar su llegada. Y podemos apresurar esta realidad del reino si con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. Entonces por eso ellos se esmeraban en cumplir con mandamientos. Los esenios, algunos incluso han pensado que Juan pudo haber participado en la comunidad esenia, allí de donde vienen algunos textos encontrados allá por los años 70, ¿no? Qumran era una comunidad de estricta observancia de la norma religiosa. Era una comunidad judía. Se requería toda una serie de requisitos para ser parte. Y de nuevo, una manera de pensar de ellos, que nos puede parecer exagerada o fuera de tiempo, era que en la medida que se cumpliera puntualmente con la norma de vida, en esa medida Dios se iba a hacer presente en la vida, en la existencia. Pues son enfoques que nos ayudan a recordar nuestra responsabilidad. Nosotros lo decimos de una manera muy sencilla, pero diferente. A Dios rogando, con el mazo dando. Pero es interesante que a veces le pedimos a Dios sin comprometernos nosotros. Y a veces hasta nos enojamos con Dios porque no nos escucha, pero no siempre hacemos lo necesario. Los fariseos y los esenios se habían dado una regla de vida, que buscaban cumplirla con mucho celo y puntualmente, ¿verdad? Los padres de familia que tienen un problema con el hijo y el esposo le pide a la señora que hable con el hijo. O andan buscando, ¿verdad? Que otros intervengan. En este documento de la catequesis del Papa Francisco, él recuerda que los padres son especialmente responsables y no deben de dejar. Claro, se pueden ayudar con la intervención del catequista, pero ellos son los principales catequistas, ¿no? Es decir, nosotros también podemos involucrarnos, participar, ser responsables y tal vez a lo mejor podamos llevarnos esto en el corazón. En la medida en que nosotros cumplimos puntualmente con nuestros deberes, tareas, en esa medida también Dios puede respondernos y hacerse presente. Venga tu reino, Señor, decimos en el Padre Nuestro, y aquí le pedimos al Señor, ¿verdad? Confía, oh Dios, al Rey, a nuestros gobernantes, a los que tienen el servicio de la autoridad, concédeles un corazón recto, una estatura moral, ¿verdad? Y para nosotros pedimos también que podamos ejercer nuestro bautismo sintiéndonos incorporados a Cristo Rey, ¿verdad? No se olviden, el Santo Crisma, la oración del Santo Crisma dice:
que somos incorporados a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Y el Salmo 72 nos habla de un rey prometido, de un Mesías, de un futuro idílico, hiperbólico, para que ustedes ya anden ahí ahora con un léxico más ¿cómo se puede? Elegante, más para que presuman, ¿verdad? Así como me encontré el otro día una tiendita que le pusieron la escatología, ¿no? Una tiendita por acá en un barrio, ¿verdad? Entonces, la escatología. Bueno, ¿y qué significa eso, señora? Pues no sé, padre, pero se oye muy bonito, ¿verdad? Entonces, ahora es esa visión idílica, ¿verdad? Exagerada, magnificada, ¿no? De que nuestro Dios que viene a salvarnos, pues viene con poder, con un corazón justo, lleno de misericordia, y que seguimos pidiendo en el Padre nuestro que su reino venga, que nos abrace y que nos impulse a trabajar junto con Él para que sea una realidad. Muchas gracias. No preparé el salmo que se va a considerar para la semana próxima. Espero mandarles con mayor tiempo. Ya terminé clase en el seminario y otras tareas también que se me juntaron. Ya nomás nos quedan 2 sábados de clase, ¿verdad, Jorge? Así es, padre. Entonces, bueno, pues ahí seguimos pues en las últimas reuniones para concluir, y confío en que pues todo esto nos ayude a profundizar no solamente en los salmos, sino en el misterio de Jesús, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Buen fin de semana.